Ahora sí, ahora vamos a empezar. Bueno, hola, hola de nuevo a todas mis hermanas en Cristo y muy buenos días. Que Dios las bendiga y que Dios bendiga nuestro estudio hoy. Como ustedes ya saben, estamos aprendiendo los 5 hábitos de ser una discípula. Hasta el momento hemos visto 3. Hemos visto hábito número 1, que es hacer el bien. Hábito número 2, ojos abiertos. Y hábito número 3, hablar con la gente. Y ahora vamos a ver hábito número 4 que está en la pantalla. Es orar por y con otros. Orar por y con otros. Continuaremos hablando acerca de qué significa vivir como una discípula en este mundo y las bendiciones de orar por y con otras personas. Como siempre, voy a empezar con una oración de Salmo 19:14 que dice: sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ya, hermanas, vamos a empezar con compartir. ¿Podrían, por favor, compartir al curso, a clase, cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? Por favor, adelante, hermanas. ¿Quién puede compartir cómo oras en tu vida? A ver, pastora, pues yo oro en la noche cuando me voy a acostar, le doy gracias a Dios por el día, por todas las maravillas que viví ese día, pero leyendo la lectura de hoy de Marcos 11, me di cuenta de que de pronto estoy cometiendo un gran error, creo yo, porque debemos de pronto pedir el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando oramos por otros, por nuestra familia, por nuestro esposo. Entonces, de pronto yo personalmente lo hago así como muy ligeramente, como en mis fuerzas, y yo creo que la oración no ha pasado del techo de mi habitación, porque no pido la presencia del Espíritu Santo, que hoy en la lectura lo sentí así en mi vida. Entonces, gracias por compartir, Hilda. Sí, gracias por compartir. Y también quiero animarte que Dios escucha las oraciones de los creyentes. Entonces, eres creyente, crees en el Señor y claro que sí podemos aprender cómo orar de la Biblia, especialmente de Lucas 11. Pero como creyente, Dios escucha tus oraciones, escucha los anhelos de tu corazón, hermana. ¿Alguien más podría compartir cómo oras? Hermana Liz, bueno, yo pues no tengo horario para orar, yo oro en cualquier momento. Y para ser honesta, sí tenía muchísimo tiempo de que no decía el Padre Nuestro. No recuerdo cuándo fue la última vez que dije el Padre Nuestro. O sea, yo oraba pues primero dándole gracias a Dios y bueno, o sea, no nombrando las peticiones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero sí tenía mucho tiempo que no decía el Padre Nuestro. Sí. Gracias por compartir. Y hoy día vamos a enfocarnos en el Padre Nuestro, entonces es súper. ¿Alguien más? ¿Cómo oras? Yo, profesora. Adelante. Profesora, bueno, yo oro, bueno, no, a veces en la mañana o en la noche, agradecerle primero a Dios por todo, por bendecirme, por bendecir a mi familia, por todos, ¿no? Por las amistades. Y oro. Y como le comenté anterior, tenemos una reunión cada miércoles la familia
oramos como primero, ¿no? Rezamos el Padre Nuestro. Yo creo en el Padre Nuestro porque ahí está basado, como dice todo, ¿no? Agradecerle, como dice, nuestro Señor es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Y ahí estamos agradeciendo todo lo que hace por nosotros cada día. De esta manera yo oro en pastora. Qué lindo que ustedes lo hacen en familia cada miércoles, me encanta. Qué bendición. Mercedes, adelante. Sí, ya comenté, profesora. Ah, chuta, es Margarita entonces. Margarita. Sí, profesora. Bueno, yo en casa pues sí procuro orar, como decían otras compañeras, en todo momento, pero también oramos en mi familia y siempre sí repetimos, bueno, hacemos la oración del Padre Nuestro, al final damos gracias, siempre iniciamos invocando al Espíritu Santo, eso sí, siempre, todos los días, y después damos gracias, pedimos por las necesidades espirituales, porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras palabras, y después de ahí, al finalizar, pues todo eso lo agradecemos y lo pedimos con la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, incluso así lo decimos tal cual, te damos gracias y te lo pedimos con la oración que tu amado Hijo nos enseñó, y siempre la repetimos, es así, siempre es de cabecera. Bien, gracias Margarita. Muy bienvenida Lisette, gracias por venir. Hermana, estamos compartiendo cómo oramos. Entonces, ¿podrías compartir cómo oras tú? Hola, buenos días. Pues no entiendo, o sea, Sí, está bien. Estamos compartiendo cómo en nuestro día diario, cómo oramos. En la mañana, en la noche, ¿qué decimos? ¿Con quién? ¿Solita? ¿Cómo oras tú? bueno, yo casi siempre oro todos los días por la noche. Me gusta orar mucho por la noche porque siento que hay silencio, que hay mucha tranquilidad y además siento mucho que como que en verdad viene la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pues lo primero que hago pues es como dar gracias al Padre y al Hijo pues por lo que hizo por nosotros. Empiezo como a dar gracias por lo que ha hecho por mi vida. Y después empiezo, pues, no sé, un poco como a adorarlos y a exaltar su nombre. Y luego, pues, no sé si era todo eso. Empiezo, pues, a reconocer que necesito, pues, estar doblegada ante Él, estar postrada ante Él. Y, pues, le digo, pues, que necesito ser cambiada, que no puedo ser la misma. Y ya si tengo peticiones específicas, pues, hago esas peticiones ya como de, ¿si era así? Lindo. Sí, exacto. Gracias, hermana. Gracias. Es que hoy día vamos a conversar de la oración. Entonces, bueno, yo tengo una confesión, hermanas. Para mí, hacer la oración es complicado. Me complica hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan fácil para mí ser distraído. Entonces, para mí, cuando oro, usualmente necesito escribir mis oraciones en un cuaderno, porque cuando estoy escribiendo me enfoco mejor, puedo concentrarme. Am, También como mamá, a veces, o no a veces, muchas veces, oro en el baño, porque ahí puedo entrar, cerrar la puerta y tener mi espacio de silencio, y ahí puedo hacer una oración sin distracciones de mi hijo. Y usualmente intento hacer el Padre Nuestro, am, y intento hacerlo en una forma de respirar, porque muchas veces, como he comentado, me cuesta concentrarme. Entonces, con mi respira, hago como, por ejemplo, y respira, Padre Nuestro, y de nuevo, que estás en los cielos. Y cuando llego al fin de del Padre Nuestro, mi cuerpo está lista para orar más. Entonces, son algunas cosas que hago, especialmente en un momento como mamá de un pequeño de 4 años. Vamos a empezar hoy día, hermanos, con el Padre Nuestro. Nuestra oración sería Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Empezamos, hermanas. Para la tarea, ustedes estudiaron Lucas 11, 1 a 13, donde Jesús enseña a sus discípulos cómo orar. Y ahora tenemos la pregunta de tarea. Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? ¿Qué opinan ustedes? Los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás. Hermana. Adelante, Carola. Bueno, beneficios de orar. Tenemos pues la bendición de conectarnos, si se puede decir así, con nuestro Padre Celestial. Hay un momento de comunión. Bueno, básicamente eso. Beneficios. ¿Cuál es la otra pregunta? Las bendiciones de orar por y con los demás. Bendiciones de orar por otros. Pues pienso que a nuestro Padre le gusta que nos amemos unos a otros y que nos preocupemos por lo que nos pueda pasar. Sí, gracias, sí. ¿Alguien más? Sí, pastora, pues yo a veces como tengo una iglesia local donde yo me reúno, entonces al orar, pues la Biblia dice en algún lugar que donde habemos 2 o 3 reunidos, Dios está en medio de nosotros. Entonces, pues ese es un beneficio, que Dios esté en medio de nosotros, porque así al orar juntos, como que de pronto si yo no lo estoy haciendo con todo el entendimiento, al estar todos juntos, con personas que de pronto tengan el entendimiento más abierto, como los pastores de la iglesia, entonces pues recibimos los beneficios, las respuestas a nuestras oraciones, porque yo personalmente he recibido respuesta a las peticiones que he hecho. Gracias, hermana. Y muchas gracias a todos que están acá con sus hijos, con sus nietos. Escucho sus voces atrás y es tan rico que ellos pueden ver ustedes en la palabra, en los estudios de la palabra. Entonces, gracias por estar junto con sus pequeños. ¿Alguien más? Los beneficios y las bendiciones de orar. Yo, pastora. Adelante, Bueno, Mercedes. ¿no? Mediante la oración que hacemos todos, ¿no? Nos acercamos más a nuestro Señor Padre, ¿no? Para conocerlo más. Es un beneficio que todos tenemos, ¿no? Acercando más a Él, conocerlo. Y el beneficio puede ser, ¿no? Las bendiciones es que oramos con fe, Él nos escucha y nos provee muchas cosas, ¿no? Bendiciéndonos a veces que si tenemos una familia que está pasando momentos difíciles, entonces si oramos con fe, nuestro Señor nos provee, nos cuida y nos protege. Gracias, hermana. Sí, podemos acercar al trono de Dios en cualquier momento, con cualquier petición, con fe. Qué increíble, ¿cierto? Que el Dios que creó el mundo, el Dios que murió para nosotros, que nosotros podemos acercarle a Él y estar y orar, hablar, tener una conversación con nuestro Padre. Es un privilegio y un regalo que nos ha entregado de verdad la oración. Algunos comentarios.
sabemos que Dios promete escuchar la oración y esta oración es efectiva. La oración de creyentes es efectiva. Dios va a escucharlo, lo escucha, lo sabe. De nuevo, qué bendición, ¿cierto? También como discípulos que quieren hacer otros discípulos de otros, oramos para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Mientras estamos buscando oportunidades de compartir el Evangelio, hermanas, qué bendición que podemos orar para nuestra familia, para nuestros conocidos, para que crezca su fe, ¿cierto? También orar por y con otros también puede abrir puertas para compartir el Evangelio. Si estamos orando con otros, podemos usar la oración para también compartir quién es Jesús, quién es Dios con ellos. Muchas veces, como Abedeo comentó, muchas veces personas quieren las oraciones. Quizás no quieren ir a un culto o quieren ir a un estudio, pero una oración sí. Entonces podemos utilizar las oraciones para también compartir el mensaje de Jesús con otros. Entonces, hermanos, hoy día vamos a hablar de la oración en la vida del discípulo, ¿ok? Hoy día no vamos a hablar de doctrina de oración. Eso está en otro curso de Academia Cristo, ¿ok? Hoy día vamos a enfocarnos en la oración en la vida como un hábito de un discípulo. ¿Ok? Y para que tengamos esa discusión sobre la base de las escrituras, vamos a hacer un resumen rápido de lo que es una oración y de lo que no es una oración. ¿Ok? Para muchos de ustedes, esta será una revisión de lo que ya saben. Especialmente para aquellos que han tomado otros cursos en vivo con Academia Cristo, pero siempre es bueno hacer un resumen. ¿Ok? Entonces, la oración no es, ¿ok? Número 1, la oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. La oración no es una forma de atar la voluntad de Jesús, de Dios. Y aquí tenemos un versículo de Isaías, aunque dice, en ese versículo dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dado que en los casos en que las escrituras no relevan la voluntad de Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Jesús siempre, ¿cierto? Entonces, cuando oramos, rogamos confiando que su voluntad es buena. Entonces, cuando oramos que se haga tu voluntad, Jesús, Dios, que se haga tu voluntad. Hermana Luz, qué pena interrumpirla. Está bien para orar adelante. Es que es voluntad, con la A. Gracias, hermana. Muchas gracias. Voluntad, gracias. De verdad, hermanas, siempre estoy feliz cuando me ayudan con mi español. Es una bendición. Voluntad. Pero sí, no sabemos la voluntad de Cristo, de Dios. Entonces oramos que se haga su voluntad, ¿cierto? Voluntad. Gracias, ahora. Número 2, la oración no es efectiva aparte de la fe o un medio de gracia. Oramos con fe, como creyentes oramos con fe, pero el monte de fe que tenemos no significa que Dios va a contestar mejor a nuestras oraciones. No es así, ¿cierto? En Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece la oración del que se niega a obedecer la ley. Entonces, primero, hermanas, una persona llega a la fe por el Espíritu Santo y luego su oración es aceptable antes a Dios. La fe viene primero, antes de que la oración sea efectiva.
Entonces, el Espíritu Santo nos da esta fe y como creyentes oramos y Dios nos escucha. No importa cuánto fe tenemos o el nivel de fe, como sabemos, es fe nomás. Es fe. Por fe tenemos la salvación y por fe las oraciones que tenemos son escuchadas. Gloria a Él, gloria a Él. Número 3, la oración no es una forma en que Dios nos habla. No hay pasaje para este punto. Y eso es lo que significa. Mira, si no tenemos un pasaje en la Biblia, nos muestra algo. Y no hay ningún pasaje o promesa que diga que Dios nos hablará de forma audible o directa cuando oramos. ¿Ok? Entonces, no es una forma en que Dios nos habla directamente. No tenemos evidencia de eso en la Biblia. Ahora, ¿qué es la oración? La oración, sí, es un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús. Es un privilegio. En Efesios 3:12 dice, en Él, mediante la fe, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. No tenemos que tener miedo que tenemos las palabras perfectas o si estamos en un lugar perfecto. No. Con libertad y confianza acercamos a Dios con nuestras oraciones. Número 2, la oración es comunicación con Dios, ¿cierto? Es una forma de comunicar con Dios. Y Dios promete escuchar nuestra oración. Salmos 66 dice, pero Dios sí me ha escuchado. Bendito sea Dios. Nos escucha. Número 3, la oración es poderosa al ser oídas por Dios Todopoderoso. Es poderosa. Santiago 5 dice, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cierto? Número 4. La oración es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. Es una forma de mostrar unidad con otros cuando oramos junto con otros. Hechos 2 dice, se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es una forma de mostrar unidad con otros. Entonces, la oración, aquí podemos decir, entiendo todo eso que he dicho. Concluimos simplemente sabiendo y comprendiendo que la Escritura ofrece la oración como una parte importante de la vida de un discípulo. La Escritura nos muestra que la oración es una parte importante en nuestras vidas como discípulos. Y hay un versículo que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que oremos. Eso es el resumen, hermanas, de qué es oración y qué no es oración. ¿Tienen algunos comentarios o preguntas? El silencio es bueno o malo, nunca sé. No, hermana, todo está bien. No hay Para mí también entendido. Gracias. Es que para mí estoy mirando a una pantalla de nombres nomás. No puedo ver sus caras. Entonces, gracias por comentar.
Es Qué que bien. yo pienso que esperamos que alguien hable primero y entonces uno queda como que... Oh, sí, entiendo, entiendo. No hay problema. Solo quiero darles una oportunidad de comentar si tienen alguna pregunta o comentario. Ya. Sigamos entonces. Este versículo que está en la pantalla, que bueno, recién lo dije también, ¿cierto? El versículo que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. ¿Qué nos dice este pasaje cuando dice oren sin cesar? ¿Qué nos dice? ¿Qué piensan ustedes? Oren sin cesar. O sea, pues que así, digamos, no estemos repitiendo las palabras en nuestro espíritu y en nuestra mente, debemos estar como en esa comunión con Dios y pues como pensando buenos pensamientos en vez de, así no podamos estar hablando porque estamos en público, donde no podemos de pronto hablar porque nos van a decir que estamos como locos o corridos de la cabeza. Entonces, en la mente podemos estar teniendo esa comunión con Dios, dándole gracias o exponiendo nuestros deseos, nuestras opiniones en nuestra mente, en mi opinión. Sí, gracias, hermana. Sí, está bien, porque sabemos que las escrituras no están diciendo que literalmente el cristiano tendrá más manos cruzadas y los ojos cerrados y orar por 24 horas al día, ¿cierto? Entonces, hablaste de los pensamientos que tenemos, la mente que tenemos, la forma de pensar y contestar. También es una forma de oración, ¿cierto? Que, como dice, no es posible que siempre estamos hablando en voz alta, orando siempre, pero la forma de pensar y actuar, las cosas que tenemos en mente, también puede ser una forma de orar sin cesar. La oración es un hábito del discípulo. Orar sin cesar es un hábito. Cada día, hermanas, comemos. Tenemos hábitos que hacemos cada día sí o sí. Y eso es un parte de este versículo. Orar sin cesar es tener la oración como un hábito en nuestras vidas. Es una práctica que tenemos cada día. ¿Ok? La vida espiritual ha sido comparada con la respiración. Respiramos profundamente y recibimos de Dios ¿cómo es la palabra de oxígeno? Oxígeno es, ¿cierto? El oxígeno de la fe, ¿cierto? Recibimos la fe de Cristo, del Evangelio, y exhalamos y hablamos con Dios que ha prometido escucharnos. Los dos van juntos, ¿cierto? Que recibimos la fe de Cristo y oramos con Él y hablamos con Él. Es como la respiración. Ahora, hermanas, la Biblia nos da un montón de ejemplos de oración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pensar en qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulas de la forma en que Pablo oró. En la pantalla pueden decir muchos versículos que son oraciones del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo rápidamente, algunas partes de sus oraciones, pensando en qué podemos aprender de sus oraciones. ¿Qué podemos aprender y aplicar en nuestras oraciones? ¿Ok? Entonces, ahora voy a pedir, si pueden, voy a pedir su ayuda para que podamos orar a estos versículos rápidamente. Y como he comentado, por favor, piensa en cómo Pablo está orando y cómo nosotros también podemos orar. ¿Okay? Vamos a empezar con Romanos. ¿Alguien podría leer esta oración, por favor, de Romanos 1? Yo, hermana. Adelante. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios
a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerda ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Gracias, hermana. Gracias. Ahora tenemos otra oración de Romanos 15:13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien podría leer esta oración de 1 Corintios, por favor? Yo, profesora. Adelante. Corintios 1:4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Sí, espero que ustedes están notando un tema acá de las oraciones de Pablo. Tiene una forma de orar para otros y se puede verlo en casi una de estas oraciones. Ahora tenemos una oración de Efesios 1. No he dejado de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Su oración para los Efesios. ¿Alguien podría leer esa oración de Filipenses, por favor? ¿Puedo, profesora? Adelante, Carmen. Filipenses 1, capítulo 1, del versículo 4. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Gracias, gracias. Su oración para los filipenses. Ahora también de Filipenses 1. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Colosenses 1. ¿Alguien podría leer esta, por favor? Yo, pastora. Adelante. Colosenses 1 al 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Tenemos algunos más. ¿Alguien podría leer este versículo, por favor? ¿O estos versículos? Yo, profesora, ¿está bien? Adelante. Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por la fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Tenemos algunos más, pero de nuevo, espero que ustedes están mirando un tema de las oraciones de Pablo y también están pensando en sus oraciones. Y ¿tienen comparación o no? ¿Qué es similar? ¿Qué es diferente? Ahora vamos a leer otro de 1 Tesalonicenses. ¿Alguien podría leer esto, por favor? Yo, profesora. Adelante. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios
por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él, día y noche. Le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Amén. Gracias, Hilda. Hermanos, siempre debemos dar gracia a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abandonado el amor hacia los otros. Ahora una oración para Timoteo. A recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Ahora una oración de Filemón. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Amén, profesora, ¿puede leer? Adelante. Filemón 1, 4 al 5. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Gracias, Carmen. Ya, hermanas, ahora, ¿qué podemos aprender de nuestra propia vida como discípulas de la forma en que Pablo oró? ¿Qué notaron de sus oraciones, hermanas? Yo noté que él, pues más que orar por él mismo, oró por los demás, por sus amigos, por sus allegados, por las personas que él quería. Sí, estaba orando para otros, por otros. Gracias. ¿Algo más? Daba gracias siempre. Agradecía a Dios Sí. por poder orar por otros. Exacto, en casi cada uno dio gracias, ¿cierto? Yo noté cuántas veces uso la palabra siempre. Siempre tengo que usar eso en mis oraciones, siempre. Era bien notable como él de verdad tenía el hábito de orar. Siempre dijo. ¿Algo más? Pablo, como siempre, estaba intercediendo, estaba orando por los demás y siempre tenía esa comunión y eso le permitía tener una comunión íntima con Jesucristo. Eso puedo opinar. Sí. Hermanas, tengo una consulta. En esas oraciones, ¿Pablo estaba enfocando en la vida espiritual de las personas o en la vida física de las personas? Espiritual. Sí. Yo estaba pensando como yo muchas veces oro cuando hay una necesidad física. Está bien, no estoy diciendo que no debes orar para necesidades físicas, pero muchas veces oro para otros en la vida, por los demás, cuando están en situaciones complicadas de salud o de relaciones, y allí los tengo en mis oraciones, pero yo noté acá cuántas veces Pablo oró y enfocó en sus almas, que crecen en el Espíritu Santo, que crecen en la gracia, que mantengan la fe. Está bien enfocada Pablo y sus oraciones en la vida espiritual de otros. Aquí en la pantalla tenemos un resumen que las oraciones de Pablo fueron serias, constantes y casi siempre específicas sobre el crecimiento espiritual en los demás, o para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que vio en los demás. Y es una lección buena para nosotros cuando oremos, es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo podemos orar para las vidas espirituales de otros? ¿Cierto? Pablo tenía un hábito
de orar y que este sea uno de nuestros hábitos como discípulas también, que nuestras oraciones por los demás sean serias, constantes y espiritualmente enfocadas. Hermanas, como he comentado antes, mi mamá falleció de cáncer hace tiempo. Yo tenía 19 años cuando se falleció. Pero mi mamá tenía muchos cuadernos de sus oraciones y todavía mi familia, mis hermanas y yo, los tenemos sus cuadernos de sus oraciones y podemos leer. Y mi mamá constantemente oró para sus hijos, para nosotros, por mí. Y oró, su oración siempre era, Dios, bueno, claro, era en inglés, entonces tengo que traducirlo. Dios, mantenga a ellos cerca a ti. Mantenga a ellos cerca a ti, por favor, que ellos anden cerca a ti siempre. Y qué hermosa oración, es un ejemplo, otro ejemplo de una oración espiritual, que siempre permaneceremos en su palabra. En el video, el pastor Mike comentó esta historia. Dijo, un amigo mío, plantador de iglesias, dijo que su primer paso para tener una conversación espiritual es preguntarle a una persona si puede orar por ella. Él dice que aunque la mayoría de la gente se niega inicialmente a estudiar la palabra, casi todos le darán algo por lo que puede orar. Al orar por la persona, ha abierto la puerta para hablar con la persona nuevamente. Esta vez compartiendo el poderoso mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Okay. ¿Qué piensan ustedes? ¿Funcionaría esta estrategia como una herramienta para ser discípulos donde ustedes viven? ¿Donde ustedes están? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinan? Y no hay una respuesta correcta, hermanas. Entonces está bien. Pastora, ¿puedo opinar? Claro, Carmen, adelante. Bueno, yo, de acuerdo a mi experiencia, puedo decir de que así como dice en la lección de que sí, la oración, cuando uno invita a orar, la mayoría responde, hermana, así que conocieran o no conocieran a Cristo, siempre tienen problemas, dificultades, siempre hay un motivo de oración y eso permite compartir la palabra antes de iniciar la oración, compartir algo pequeño en la palabra y luego empezar a orar y sí, yo he podido experimentar que sí responde así como dice la lección. Qué Eso bien, Carmen. Sí, gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Funcionaría esta estrategia donde vives? ¿Yo, profesora? Adelante. Yo creo que, bueno, en mi parecer sí funciona, pues como decía la compañera, el hecho de que invites a las personas. Ejemplo, yo trabajo en estética, yo trabajo y llega mucha gente y muchos de ellos llegan como muy necesitados, como llegan a estar ahí en el tiempo, en sus procesos de 20 minutos hasta 4 o 5 horas, la verdad es que para mí sería una estrategia muy buena hablarles ahí, porque muchos de ellos van a desahogarse, muchas de hecho trabajo con puras mujeres, y muchas de ellas pues tienen la necesidad de hablar, y creo que sí, ahí sería una herramienta muy bien utilizar la oración con ellas, y yo creo que sí funcionaría para conseguir más personas como lo hizo Pablo. Sí, gracias, hermana. Sí. Sí, yo siempre pienso en cuántas veces en mi vida, confieso, que he dicho, ya voy a orar para ti, oro para ti. Y a veces, como ser humano, olvido, ¿cierto? Pero si estoy en una conversación con alguien, ¿por qué voy a decir, ya, hermana, voy a orar para ti cuando yo puedo orar en el momento con ella? Entonces, es una oportunidad para nosotros de verdad orar
y para ellos escuchar la oración. Y hermanas, tenemos que recordar que si estamos orando para otros o por otros o con otros, es muy importante que compartimos el evangelio, porque como hemos aprendido, las personas creen por oír, ¿cierto? Entonces, es bastante importante que en nuestras oraciones compartimos. Por eso oramos en el nombre de Padre Celestial. Podemos dar gracias como Pablo hizo para la gracia de Dios, para lo que hizo para nosotros en la cruz. Hay un montón de evangelio que podemos compartir en nuestras oraciones cuando estamos orando con otros, para que ellos escuchen el evangelio también. ¿Okay? Y sabemos que el evangelio tiene el poder de cambiar corazones, ¿cierto? Ahora, hermanos, ¿cuáles son las bendiciones de orar con otros? ¿Y cuáles son algunos de los problemas a tener en cuenta? ¿Ok? Cuando oramos con otros, claro que sí hay bendiciones, pero también, ¿cuáles son algunos de los problemas a tener en cuenta? ¿Qué opinan ustedes? Pastora, pues yo creo, pues ya con lo que estamos aprendiendo, que algunas de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos hacer las oraciones como está en la Biblia, como Dios nos manda que hagamos las oraciones, o sea, no tanto orar porque a la gente se le suplan sus necesidades materiales o físicas, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Y después vendrán las añadiduras, que son las cosas, porque por lo general me he dado cuenta de que en las reuniones de oración, digamos, en mi iglesia local o a veces asisto por ahí donde me invitan de pronto, entonces toda la gente pide por cosas físicas, que porque puedan tener la pensión para pagar el colegio de la hija, que para que, bueno, un montón de cosas materiales. Entonces, yo diría que primero es como lo espiritual, buscar el reino de Dios y su justicia, aprender de Dios y orar conforme a la palabra, para que hay que tener en cuenta eso en la oración. Sí, gracias, Hilda, gracias. Y un buen ejemplo de eso es el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cuántas líneas del Padre Nuestro se enfocan en nosotros o se enfocan en Dios? Piénsenlo como Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí empieza la oración glorificando a Dios y hablando de su reino. Y después tenemos un parte acerca del pan de vida y todo eso. Entonces, es importante orar para cosas físicas también, pero el Padre Nuestro nos muestra que enfocamos y empezamos en la gloria de Dios y en las cosas espirituales. Es un buen ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Alguien más? Bendiciones de orar con otros y algunos problemas que podemos tener. Pastora, Adelante, yo Carmen. Sí. Compartiendo las bendiciones, podría decir, ¿no? De que, así como dijo la hermana, que cuando nosotros guiamos la oración, dando prioridad a la palabra de Dios, entonces, a la vez que también son edificados nuestros hermanos, nosotros también a veces somos edificados, consolados por la palabra de Dios, y yo creo que el tiempo invertido en el Señor no es en vano, hermano. Claro que sí hay problemas, ¿no? A veces cuando son hermanos, almas convertidas nuevas, a veces como que es pedir y que le respondan de inmediato, un poco que van desalentando, pero ahí está la palabra de Dios, porque el que guía la oración siempre, como dijo la hermana, hacer
recalcar o incidir en que primero son buscar el reino de Dios, su justicia, luego los demás será para añadidura, es al tiempo de Dios. Eso quería compartirme. Sí, gracias. Y la palabra no regresará vacía. Amén. Hermanas, algunos temas a tener en cuenta, ¿okay? Algunos temas a tener en cuenta cuando oremos con otros es que la oración, sí, es una expresión de unidad, ¿cierto? Es una expresión de unidad de fe. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado. Queremos siempre orar para otros, pero sí damos la impresión de que estamos expresando unidad a orar con otras personas entrenadas en la falsa doctrina, que sabemos que están en la falsa doctrina. Podríamos alentarlas a una doctrina errónea que no queremos alentarlas en una doctrina errónea que es mortal para su fe. ¿Okay? Entonces, la oración con otros, tenemos que tener cuidado, porque estamos expresando unidad con una falsa doctrina. ¿Y qué estamos mostrando a los otros? Entonces, la oración pública, muchas veces tenemos que tener cuenta en la expresión que estamos mostrando a otros. ¿Estamos en unidad con una doctrina falsa? ¿Estamos apoyando a ellos en una doctrina falsa? La idea es que oramos con sana doctrina y que guiamos otros en la sana doctrina, como ustedes ya han conversado. Gracias. Y también, como hemos conversado, a veces los que anden por los hospitales, orando con las personas, a veces es fácil centrarse en el problema físico en lugar del problema mayor que es el hecho de la persona, que puede estar físicamente enferma, pero aún peor que él o ella está espiritualmente muerto, ¿cierto? Entonces, las oraciones queremos enfocarnos más en su alma, en el problema de pecado, ¿ok? No es decir que no debemos orar para las cosas físicas, pero es decir que debemos enfocarnos en cosas espirituales, ¿ok? Pero también hay muchas bendiciones de la oración, ¿cierto? Y hemos mencionado ellas antes en la lección. La oración es un maravilloso privilegio, ¿ok? Es un privilegio de Cristo Jesús que nos ha dado. También la oración es comunicación con Dios, que promete escuchar nuestra oración. También la oración es poderosa al ser oídas por Dios Todopoderoso y es una expresión de unidad de un cuerpo de creyentes. Hay muchas bendiciones de la oración. Y en Mateo 18, Jesús dice, anima a orar con otros. Él quiere que otros oren y quiere que nosotros oremos y que nosotros oremos por y con otros. Entonces, por eso sabemos que es un hábito bueno de ser un discípulo, porque Dios nos dijo. Orar con y por las personas puede darnos la oportunidad de compartir el evangelio. También podemos ser ejemplos de oración como hábitos para otros en tus vidas. Hay un montón de bendiciones. Okay. Ahora, hermanas, hemos aprendido hoy que un hábito de ser una discípula es orar con y por otros. También hemos aprendido a hacer el bien, tener ojos abiertos para oportunidades, compartir y hablar, comunicar, tener una conversación con otros. ¿Okay? Son los hábitos de ser una discípula de Cristo. Para concluir nuestra lección hoy día, tenemos algunos recuerdos para ustedes. Tenemos el proyecto final y, como he explicado antes,
la lección o el proyecto final va a ser una oportunidad de leer el libro de Marcos juntos. Para las que están asistiendo por las grabaciones, alguien me preguntó esto por WhatsApp y quiero repetirlo. El proyecto final sería todo por WhatsApp, ¿ok? Entonces, para ustedes que están escuchando las grabaciones por tema de internet, porque no se puede conectar por Zoom, todavía pueden hacer el proyecto final, porque sea todo por WhatsApp, ¿ok? Entonces, todas están bienvenidas a hacer el proyecto final. Ustedes que están aquí, ¿tienes algunas preguntas del proyecto final? Bueno, yo el jueves pasado, que no me pude conectar, escuché la grabación y entendí de que, por ejemplo, los que estamos aquí en Colombia, vamos a reunirnos en grupo y vamos a leer todo el libro de Marcos. Puede ser uno diarios, si se puede más, y vamos a discutirlos. Si no entendimos una cosa o que entendimos del versículo, y vamos a ir diariamente conversando acerca de lo que estemos leyendo. Exacto. Y van a unir en grupo de WhatsApp. No necesita ser en persona. Si se podría ir en persona, sería genial, pero sería en WhatsApp. Y es una oportunidad de leer la palabra y crecer en la palabra juntas como discípulas de Dios. Entonces, la nota o la calificación de este proyecto sería su participación en la conversación. Profesora, una pregunta, ¿pero tenemos que hacer algún trabajo escrito o solamente vamos a hablar y a exponer entre nosotras? Solo hablar entre ustedes, porque como hemos conversado, compartimos la palabra por conversaciones, ¿cierto? Entonces, ustedes van a estar en la palabra y compartir la palabra por conversación en WhatsApp. Ok, pastora, pensé que nos tocaba hacer algo escrito. No. Bueno, escrito en WhatsApp, pero también puedes dejar mensajes de voz si quieren en tu grupito. Pero sería la participación en la conversación, que es lo más importante. ¿Y eso a partir de cuándo es, pastora? Vamos a empezar, disculpa, voy a buscar mi calendario. Creo que vamos a empezar el 26 de mayo. Cuando terminamos con los cursos con las clases de este curso, ahí vamos a empezar el proyecto final. Carmen, adelante, veo tu mano. Sí, profesora, quería preguntar, ¿quién arma los grupos? ¿Usted arma los grupos o cómo es? Yo voy a hacer todo. Entonces, cuando terminamos con este curso, ustedes van a notar que en su WhatsApp van a estar en diferentes grupitos. Yo voy a hacer todo. Entonces, en el grupito voy a dar las instrucciones de nuevo y ustedes pueden empezar a comunicando con el resto de tu grupo. Muy bien. Gracias, profesora. De nada. Buenas preguntas. ¿Algo más? ¿No? Bueno, siempre estoy aquí por WhatsApp si tienen otras preguntas. Vamos a tener la próxima clase el jueves de esta semana y vamos a terminar con una oración, ¿cierto? Como hemos estudiado oraciones, vamos a terminar con una oración. Hermanas, yo quiero invitarles a robar oraciones de la Biblia, si quieren, porque como hemos visto, hay un montón de oraciones hermosas en la Biblia y que sean invitadas a robarlo y usarlo en sus vidas y en sus grupos, en sus familias. Pueden usar las mismas oraciones. Y eso es lo que voy a hacer hoy día. La oración para ustedes es de Efesios 3, 14 hasta 21. Es uno de mis favoritos oraciones de Pablo. ¿Ok? Entonces, oramos de Efesios. Por esta razón me rodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas,
que fortalezca a ustedes en su íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arriesgados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan este amor que sobrepase nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aunque puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanas, un abrazo grande a todas, que tengan un lindo día y nos vemos el jueves. Muchas gracias, profesora. Un abrazo Vemos y un saludito para todas. Bendiciones para todas. Hasta luego.